Buenas tardes, noite. Bora. A gente vai então começar o ciclo de debates 3, Política e Epistemologia da Psicanálise. Estou coordenando com Ian e os participantes são Hugo, Joaquim Venturini, José Assandri, Michel Nadir Lara, Pablo Fidacaro, Paulo Bier, Rolando Arbezum, Washington Morales. José me pediu para começar o ciclo e depois iremos continuar como estamos fazendo, ¿ok? Bueno, buenas tardes. Yo un poco atrevidamente se me ocurrieron algunas ideas y propuse leer una página. No sé, con la idea de pronto de provocar el debate, no sé si eso será efectivo o no. No hay política del psicoanálisis, solo hay política de grupos. No hay epistemología del psicoanálisis, hay relaciones al saber. Aunque la universidad empuje a formular universales, no es posible evitar la constatación de que psicoanálisis es el nombre de un archipiélago compuesto por varias islas, islas de distintos tamaños, islas a las que se accede de distintos modos, islas que tienen sus propias lenguas, islas que tienen sus propias formas de organización, islas que difícilmente se comunican entre sí. ¿Qué tipo de saberes imperan en ellas y qué tipo de políticas tienen? Son preguntas a las que no es fácil responder, porque para ello habría que reconocer un punto de exterioridad común que permita cartografiarlas. Para algunos, ese punto de exterioridad es Michel Foucault, para mí lo es. La idea de una epistemología del psicoanálisis es una ficción que supone al psicoanálisis una ciencia. Algunas de las islas del archipiélago tienen comisiones científicas y hacen actividades que llaman científicas. En otras no. Pero sin embargo, no deja de ser bastante general esa idea de que el psicoanálisis sería una ciencia. Foucault objetó esa idea de que el psicoanálisis sería una ciencia, preguntándose por qué justamente el psicoanálisis quiso basarse o proponerse como una ciencia. Esa es, digamos, una forma de relacionar el saber, la de suponer que el psicoanálisis es una ciencia, y no es la única, que además da a entender de que se trata de encontrar verdades y no que se trata de juegos de verdad. Se podría aquí introducir un texto de Foucault, El orden del discurso, y cambiar su título por El orden del psicoanálisis. En cada isla entonces imperaría un orden, al modo de que hay palabras que están prohibidas o censuradas. Otras son palabras maestras que a veces por un tiempo limitado parece que todo lo explican y después pierden su valor. ¿Cómo es que se llega a ese orden? ¿Dónde se ubica el poder que decide el valor de las palabras de modo que unas se llamen conceptos y otras palabras vacías? ¿Qué hace que ciertas palabras pierdan valor? Para continuar con esa cartografía imaginaria, se podría introducir otro texto de Foucault, que es La crítica. Un texto en el que se plantea la pregunta por la ontogénesis de nuestro tiempo. ¿Cómo hemos llegado a ser nosotros mismos? En esa ontogénesis correspondería preguntarse a qué responde el surgimiento del psicoanálisis. Y partiendo de allí, ¿cómo el psicoanálisis ha llegado a ser lo que es? ¿Cuáles son las vías por las que ha buscado transmitirse? ¿Cuál es la relación del psicoanálisis a la actualidad? ¿Qué objeto consideran los psicoanalistas que tienen? Objeto aquí no solo en tanto el sentido al que apunta su práctica, sino cómo definen el objeto de su práctica. ¿Qué relación tienen con la lengua? ¿Cómo traducen los psicoanalistas? Fundamentalmente, ¿cómo traducen los lacanianos? Esta serie de preguntas podría confluir en una pregunta que también proviene del recorrido de Foucault, que sería la siguiente: ¿sería el psicoanálisis una tecnología de sí?
Entendiendo por tecnología de sí, algo que dice Foucault, cito entonces, técnicas que permiten a los individuos efectuar por sí solos o con la ayuda de otras personas una serie de operaciones sobre sus propios cuerpos, sus propias almas, sus propios pensamientos, su propia conducta, y hacerlo de manera de transformarse, modificarse, alcanzar cierto estado de perfección, de felicidad, de pureza, de poder sobrenatural. No todas las islas de este archipiélago, llamado psicoanálisis, se podrían plantear estas preguntas. Es muy probable que haya islas donde estas preguntas no tengan sentido, o tal vez en muchas de esas islas se respondería de distintos modos. Pero si el psicoanálisis fuera un saber del que no hay la epistemología, porque no se trataría de una ciencia, tal vez planteárselo como una tecnología de sí sea una forma de preguntarse por el tipo de saber del que se trata y, por lo tanto, qué tipos de política genera. Me parece interesante que probablemente el año próximo se publicará un libro coordinado por Agustina Carabiotto y Joaquín Venturini, que se titula justamente Saber, Placer, Verdad, Michel Foucault y el psicoanálisis. Me parece que también ese libro será como un punto de partida para debatir un poco en ese sentido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también voy a leer. Tengo unas 3 páginas de lectura. No estamos acostumbrados en Uruguay, o al menos yo no estoy acostumbrado a esta instancia de debate más breve, de intervención breve y dar la palabra a otra persona. Quizás sea solamente yo, pero me parece que en Uruguay no es nada frecuente. Así que lo que intento hacer es la misma dinámica que uso para cualquier otro tipo de presentación académica, solo que mucho más breve, y a partir de allí veremos qué resulta. Mi comentario se referirá a cuestiones sobre historia, epistemología y psicoanálisis que he investigado y que sobre todo espero profundizar en el futuro. Si entendemos por epistemología de la disciplina filosófica que se aboca a los límites y fundamentación del conocimiento, es decir, si la equiparamos a la teoría del conocimiento en su vasta amplitud, podemos pensar tanto en las referencias a la economía energética, las especulaciones químicas sobre las pulsiones sexuales o las especulaciones evolutivas sobre la especie humana de Freud. En suma, pensamos en un marco epistemológico que entabla una relación con las ciencias de la naturaleza, mientras que en el pensamiento de Lacan el marco epistemológico entabla un diálogo marcadamente predominante, ¿no?, con las ciencias exactas y formales. Seguramente no haya, como dice José, seguramente no haya en rigor epistemología del psicoanálisis, por la sencilla razón de que su objeto de conocimiento, el inconsciente, es aquello que escapa a una fundamentación racional. Quizás sea más prudente afirmar que hay consecuencias epistemológicas del psicoanálisis o problematizaciones epistemológicas que cobran vida a partir de la teoría del sujeto. Hablaré tan solo de una de las posibles problematizaciones efectuadas por la metapsicología freudiana, posibles a partir de ella. Entre las consecuencias de la obra de Freud para esta problematización encontramos en primer lugar una biología extendida o una metaantropología, como ha denominado Jean Laplanche a las elucubraciones de Freud sobre un sistema neuronal, regido por el principio de inercia a la descarga integral de excitaciones en el proyecto de psicología científica, también a la satisfacción alucinatoria del deseo como efecto secundario de esa misma inercia, a las especulaciones sobre la constitución química de las pulsiones, como mencioné recién en 3 ensayos, a la hipótesis del trauma prehistórico que habría dejado su impronta filogenética en toda la especie humana, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos metapsicológicos, epistemológicos o metabiológicos tienen la función de conectar la teoría que inicialmente se refiere a la empiria de la clínica psicoanalítica con una realidad fundamental del ser humano en términos de un materialismo cientificista empírico, pero no por ello un empirismo reduccionista. Con su arsenal de conceptos, la metapsicología freudiana procura dar a luz a un psiquismo en su trabazón orgánica con un cuerpo donde los éxitos del pensamiento y los actos que logran cierta concordancia con la realidad se consiguen de manera mucho más ardua y costosa de lo que cualquier conocimiento psicológico ha supuesto. Pienso en el proyecto de psicología científica, donde la coincidencia entre la representación psíquica y la realidad exterior se consigue muy costosamente a partir de las pruebas de realidad que realiza el yo sobre los signos de cualidad. La supuesta mónada psíquica de un puro ello originario que se nos presenta en el yo y el ello continúa esta senda de ahondamiento o profundización de la brecha entre realidad psíquica y realidad material. Lo que quiero decir es que la propia biología es modificada, y me adelanto un poco para que me den el tiempo,
Lo que quiero decir es que la propia biología es modificada al ser tomada por la teoría freudiana. Lo que sucede con la teoría de la evolución, en más allá del principio del placer, lo ejemplifica. Hablemos un momento entonces de algunas contribuciones que hacen más allá del principio del placer a problematizaciones epistemológicas en este sentido. Todos sabemos que hay un punto de inflexión en la metapsicología o bien en la metabiología freudiana en más allá del principio del placer. No tiene caso insistir en la novedad de la pulsión de muerte y la reconceptualización de las pulsiones sexuales, desde entonces fundamentalmente entendidas como pulsiones de ligadura y unificación. Más bien quiero llamar la atención sobre el hecho de que la especulación biológica de Freud, impulsada por la materialidad discursiva de la clínica psicoanalítica, confinada primero dentro de la condición específicamente humana, da un salto hacia el terreno de la especulación biológica extendida a todo el reino de lo viviente. Las pulsiones ya no corresponden solamente a una exigencia de trabajo entre lo psíquico y lo somático. Nos hallamos ahora ante pulsiones orgánicas con las que Freud aspira a explicar el otro lado de la evolución. Sus dificultades en el camino de la creciente unificación libidinal, sus desaciertos en la adaptación, sus repetidos errores en la compulsión de repetición. Claro que no hay aparente necesidad de explicar ese otro lado de la evolución desde las ciencias biológicas, ni siquiera se percibe desde allí. Lo que sí hay es necesidad de ampliar la biología especulativa freudiana a todo el reino de lo viviente para darle toda su fuerza y necesidad de ser a esta entropía en la vida que es la pulsión de muerte. Por razones que emergen de la clínica psicoanalítica y no de ninguna biología evolutiva, por cierto. Así, la vida había surgido no una ni dos, sino varias veces y había muerto una y otra vez hasta que, gracias al influjo de unas presiones externas a las que se refiere vagamente Freud, la vida habría proseguido su camino, pero siempre retrasada, aletargada o parasitada por la búsqueda del retorno a lo inanimado, cargando con las pesadas cadenas impuestas por Tánatos en la compulsión de repetición. Quiero así resaltar este particular acontecimiento teórico de las consecuencias epistemológicas de la obra de Freud. Las problemáticas pulsiones, esencialmente sexuales, limitadas en la primera teoría de las pulsiones a la constitución biopsíquica humana, fueron extendidas a todo el reino biológico, fundamentalmente referidas a la temporalidad de la naturaleza viviente, bajo la forma de una biología contraevolutiva. Lo que inicialmente era un problema específicamente humano, o más bien subjetivo, que concernía a la causalidad del trauma en términos de fantasía y a la temporalidad del trauma en términos de retroactividad, se vuelve lo suficientemente significativo como para ser interpuesto en la temporalidad de la naturaleza, pero redimensionando esta temporalidad o cronología con la negatividad de la pulsión. Y ahora unas observaciones finales sobre Foucault en torno a estas dos temporalidades o cronologías. En su obra sobre la conformación de las ciencias humanas, del que tantos han afirmado que se trata del proyecto más ambicioso de Foucault, al referirse a la relación ambigua de la episteme moderna con el problema del origen, Foucault se detiene en la intersección de la relación asimétrica entre las dos temporalidades o cronologías recién mencionadas. La humana, sumergida en el dominio de la historia, y la de la naturaleza, objeto de las ciencias biológicas, físicas y positivas. Vale la pena citar parte del fragmento. Dice Foucault: el pensamiento moderno ha establecido, en efecto, una relación con el origen que es la inversa para el hombre y para las cosas. Autoriza, pero frustra de antemano, y mantiene frente a ellos todo su poder de impugnación, los esfuerzos positivistas por insertar la cronología del hombre en el interior de la de las cosas, de manera que la unidad del tiempo se restaure y que el origen del hombre no sea más que una fecha, un pliegue en la serie sucesiva de los seres. Colocar este origen y con él la aparición de la cultura, la aurora de las civilizaciones en el movimiento de la evolución biológica. Autoriza también el esfuerzo inverso y complementario por alinear, de acuerdo con la cronología del hombre, específica del hombre, ¿no?, la experiencia que él tiene de las cosas, el conocimiento que ha tomado de ellas, las ciencias que ha podido constituir. En cada uno de estos dos alineamientos, el origen de las cosas y el del hombre se subordinan uno a otro. Pero el hecho mismo de que haya dos alineamientos posibles e irreconciliables indica la asimetría fundamental que caracteriza el pensamiento moderno sobre el origen. Fin de la cita. Y con esto terminamos.
En el contexto de la cita es evidente que Foucault no está pensando específicamente en el psicoanálisis, sino de manera más amplia en las disciplinas historicistas, en la fenomenología y la hermenéutica del siglo XIX, que en varias intervenciones públicas entre los años 64 y 66 Foucault vinculó al psicoanálisis, sin reducirlo a ella, pero lo vinculó. La problematización epistemológica de la biología evolutiva por parte de Freud, a la que me referí, puede pensarse como una nueva embestida en esta relación asimétrica entre ambas cronologías, donde finalmente la cronología humana acaba por subvertir y redimensionar a la cronología de todos los seres vivientes. Es oportuno tomar en cuenta que el psicoanálisis es una de las contraciencias humanas que, junto a la etnología y la lingüística, marcan el fin del sueño antropológico de la episteme moderna para dar lugar a una manifestación más libre del ser del lenguaje, como lo llama Foucault. Quiero terminar recordando el importante lugar que tiene el psicoanálisis en las palabras y las cosas, terminar por ahora quiero decir, el importante lugar del psicoanálisis en las palabras y las cosas, no solo por contribuir a la muerte del hombre en tanto objeto de saber, algo tan celebrado por Foucault, sino porque es posible que el psicoanálisis tenga un lugar especialmente destacado entre las contraciencias humanas. Jacques Alain Miller ha insistido en que el psicoanálisis es la principal fuente de inspiración de todo el proyecto arqueológico de las ciencias humanas de Foucault. Y esto me parece algo digno de prestársele especial consideración, al menos como conjetura a poner a prueba. Diré que otro problema epistemológico que hubiera querido mencionar en primer lugar, es decir, tan importante como este, es el del punto de vista económico de la metapsicología, tanto economía relativa, no absoluta, pero por ahora está bien y demos la palabra a alguien más. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço muito o convite do Latesfip, Clarice, Guilhermo, Christian. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco dessa reflexão sobre a psicanálise política que, de certa forma, eu venho pensando aí nos últimos anos. Eu queria começar esse debate como uma provocação, né, para a gente pensar um pouco. Eu estava num congresso uns dias atrás e estava fazendo uma análise justamente do que está se passando no Brasil, né? A situação está muito crítica, vocês sabem, e nós não temos ferramentas de análise, de interpretação, porque nós somos super originais, inclusive nesse momento político em que a gente elege um presidente que adoece a população para poder governar. Então, como é que vamos pensar isso? E a primeira história é que um amigo meu que estuda Ernesto Laclau, talvez um dos bons interpretadores de Laclau no Brasil, eu liguei para ele e falei assim, não com essa gentileza, né? Quem mora em São Paulo sabe que a gente usa aqui alguns adjetivos que não podem ser falados aqui. Daniel, o que está acontecendo? Eu queria uma explicação, né? Porque está muito estranho isso aqui. Parece que eu estou num filme de terror em que, né, eu não estou entendendo bem como é que estou sendo convidado a esse negócio. E aí o Daniel me diz assim, não, você que é psicanalista, você que tem que me dizer. Aí eu falei assim, eita, né? E agora? Então, a psicanálise, ela é política ou não é política? Então, eu falei assim para ele, nessa conversa, eu falei assim, eu fiquei com medo de dizer que eu tinha alguma explicação para não cair na psicologização do problema ou na psicanalização do problema. E aí, eu já contei para o Christian agora há pouco, e aí eles falaram assim, mas o Dunker está falando, mas o Safato ele está escrevendo. Então, e aí, o que vocês estão dizendo? O que vocês estão pensando sobre isso? Né? Então, nós somos convocados, né, pensando com alto certo, né, nós somos interpelados a dizer alguma coisa nesse momento histórico no Brasil, né, que é sui generis isso. Né? A gente tem que estar muito atentos a isso, porque o que está acontecendo ali é muito sério, muito grave, né? Destruição. A cada dia que você acorda no Brasil, tem um direito nosso destruído.
Né? Você vai pensar assim, ah, o Bolsonaro vai destruir o que agora? Né? Vai a Amazônia, vai o ECA, os conselhos, os fóruns, está sendo tudo destruído, dizimado, que foi anos de lutas, né? Então eu acho que fica aí mais como uma pergunta, né? Nessa interpelação que a própria ciência, que a própria população brasileira faz a nós psicanalistas, temos nós o que dizer sobre o fenômeno Bolsonaro? E tem uma outra historinha que se junta a essa, né, que uma colega psicanalista, enquanto também eu falava, ela me fez uma pergunta meio dúbia, e eu gostei da dubiedade, porque ela perguntou assim, por que será que os psicanalistas brasileiros andam tão interessados em política, sendo que no passado não era assim? No passado, os psicanalistas estavam preocupados com questões clínicas, né? E aí eu falei assim, olha que questão interessante, né? Então temos uma coisa aí para pensar. De novo voltamos para a pergunta. Então, o que nós fazíamos quando nos preocupávamos com psicopatologia era o quê? Né? E quando ignorávamos a ditadura militar, era o quê? Não era política. Né? Quando alguns psicanalistas no Brasil, né, já citei aqui o Christian, o Vladimir, a Ana Laura Prates, foi lá no Comitê Lula Livre, que é um grupo de pessoas que está na frente da cadeia lá da Polícia Federal, fazendo tipo uma vigília para o Lula. Ana Laura, Quiné fizeram uma fala importante, né, dentro desse lugar, que marca uma posição política, queira ou não, da psicanálise, né? E Curitiba, todo mundo sabe que é o lugar, a cidade da ordem dos bons costumes, né? Ou seja, uma cidade muito conservadora. E isso não repercutiu nada bem no circuito psicanalítico. E os colegas diziam, onde já se viu um psicanalista aí se misturar com essa gente? Né? Então não pode. É isso. Né? Como é que a gente entende isso, desse ponto de vista? Então, eu queria só retomar também outras duas historinhas para a gente pensar. A primeira, quando o nazismo acontecia na Alemanha e depois na Áustria, Freud se corresponde com Einstein, né? Que é justamente o que está acontecendo. E depois Freud tenta escrever sobre isso, tentando explicar o que está acontecendo, o que se passa. E eu acho as similaridades que a gente tem, né? E eu não sei se na época do Freud alguém perguntou para ele se aquilo era político ou não era político, né? Quando Lacan responde no Seminário 17 o que aconteceu em 68 com a juventude, né? O que de fato Lacan não viu nada, então. Ele nem viu o Partido Comunista, não viu também o movimento dos estudantes, ele estava preocupado com psicopatologia, só. É isso. E as citações que ele faz, né, especialmente em 16, no 17, sobre mais-valia, mais de gozar, os 4 discursos, o discurso do mestre, Hegel, tudo também são relativos. Também ele não estava falando de política. Então, são provocações para a gente pensar e debater, né, de fato, especialmente no Brasil, o que a gente está produzindo, né? E é um tipo de situação tão sui generis que o nosso presidente tem um dos apelidos dele, Apolos, em espanhol, que é Bozo. Bozo é um palhaço. E o cara que fazia o Bozo, que é o palhaço, cheirava cocaína para se apresentar, né? Um cara doidão, como a gente fala no Brasil, né? E aí os seus seguidores a gente chama de Bolsominion, que é a mistura dos Minions da película, né? Que fazem tudo que o malvado favorito pede, né? Então são questões que mesmo com esses significantes funcionando para descaracterizar
parece que há uma forma de gozo nesse segmento. Serviu dessa lógica de destruição que está posta no Brasil. Então eu sustento essa pergunta para a gente pensar o que de fato, né, estamos nós como psicanalistas dizendo, que posições marcamos, né, que visão é essa de clínica que se propaga, em que eu tenho que ignorar isso que está acontecendo. Então, poucos são esses as ideias, os questionamentos. Muito obrigado. Antes de empezar, voy a intentar traducir ahí, bueno, va a ser una tentativa, sí, mi español no es tan bueno, pero así se puede circular la palabra y se comprende mejor. Entonces, pido la comprensión de todos. I want to talk a little bit about the position that we take as psychoanalysts in relation to people like Donald Trump and Bolsonaro and now our own Prime Minister Boris Johnson. Quiero hablar un poco de la posición de los psicoanalistas con relación a personas como Donald Trump, Bolsonaro y ahora nuestro primer ministro Boris Johnson. Because here, of course, we see political leaders who are engaging in a strategy of what we could call calculated stupidity. Bueno, porque percibo políticos importantes engajándose en una estrategia que yo llamo de estupidez calculada. And of course, it's very easy to assume that these people are actually stupid. And it's very, very tempting to laugh when they say racist and sexist things. Pero claro, es muy fácil asumir que son estúpidos en realidad y reírse cuando dicen cosas racistas y homofóbicas. And there's an especially dangerous temptation that we should use psychoanalysis in order to interpret why they are stupid and to explain to people what exactly the roots of their stupidity is. Y hay la tentación de utilizar el psicoanálisis para intentar explicar por qué utilizan las raíces de su estupidez. And of course, the temptation is that we use our position as psychoanalysts to elaborate a sophisticated expertise discourse in order to explain to people why these people are perhaps less developed, maybe repressed in some way, maybe we can diagnose them, and in that way we can feel we have some superior position. Así que por veces utilizamos nuestra expertise de psicoanalistas para explicar que supuestamente cómo son reprimidos y tienen problemas psicológicos y para parecernos así que tenemos un conocimiento especial. And I think when we are doing that, we are engaging in a dangerous process, which is more than what Najir was talking about just now. It isn't only psychologization. It isn't only psychoanalyzation of the problem, but we're caught in something which is deeper and more pernicious, more dangerous. Es una tentación peligrosa porque es más do que una psicologización, como Nadir hablaba, es algo más profundo y peligroso. So we need to step back and attend to the production of a particular kind of epistemology in this process. Entonces, sería interesante tomar un paso atrás para ver qué tipo de epistemología que está operando ahí. Because epistemology under this political economic system, capitalism, the epistemology that we're invited to participate in is an epistemology which tries to address alienation. Porque la epistemología que somos invitados a participar es una epistemología de la alienación. We, as psychoanalysts, have one particular name for this alienation,
when we use a quasi-psychoanalytic, therapeutic discourse to understand it. Nosotros tenemos un término especial para Daniel Jansson cuando hablamos de un proceso terapéutico de tratamiento. And I would say that this discourse that we use is a discourse that has become popular, has become part of popular common sense in the media and in the liberal newspaper and television outlets. Yo diría que ese discurso se tornó popular en la media, en la radio y en los medios de comunicación. It operates on the epistemological assumption that there is some deep desire which has been repressed within us that needs to be spoken. And it's the task of the psychoanalyst, I'm talking about the popular representation here, it's the task of the psychoanalyst to enable this desire to be spoken. Él opera en un nivel de represión, que habla de la represión. Es muy popular de hablar de la represión de esas personas, de ese discurso, y bueno, eso es todo que agarre. And I think we have to understand that this particular psychotherapeutic psychoanalytic discourse is a discourse of the middle classes. Es importante notar que ese discurso es un discurso típicamente de la clase media. Whether we like it or not, as psychoanalysts, we participate in a middle-class discourse. I don't know whether it's the case in Uruguay or Brazil, I think not, but certainly in Britain, you don't find working-class people in the factories using a psychoanalytic discourse. No sé cómo es en Uruguay o en Brasil, pero en Gran Bretaña seguramente no se encuentra trabajadores utilizando el discurso psicoanalítico. And that psychoanalytic, psychotherapeutic discourse locks together with the idea that there is a liberal democratic elite which is preventing the masses from speaking, that is preventing ordinary people from speaking about what they want, which is preventing ordinary people from saying racist things and saying sexist things. Y ese discurso transmite la idea, se junta con la idea de que hay una élite intelectualizada que ese discurso impide que las personas pueden hablar por sí, que pueden emitir sus opiniones. And that's exactly one of the appeals of Trump and Bolsonaro and Boris Johnson in Britain, that they are allowed to say. They are saying the things that we, the ordinary people, are unable to say. And that's why we, ordinary people, enjoy them saying these racist and sexist things. It's a psychoanalytic epistemology at work in popular culture. Ese es si el apelo, no sé cómo se dice, de Donald Trump, de Bolsonaro, que son personas que dicen las cosas racistas y homofóbicas que nosotros somos impedidos como personas comunes de decir. Es el discurso psicoanalítico así operando. And of course, we know as psychoanalysts that this popular psychoanalytic discourse is a perversion, it is a distortion of the work that we do in the clinic. But we have to understand the ways in which our discourse has been taken and used in popular culture and is now being used in the right-wing populist movements. Y claro, nosotros como psicoanalistas sabemos que ese discurso psicoanalítico pop es así una distorsión de lo que hacemos en la clínica, pero nos cabe intentar comprender cómo ese discurso se montó y circula socialmente. So the danger is when we use psychoanalysis to attack Trump and Bolsonaro and Boris Johnson, we are caught in a trap. We're caught in a trap of engaging in class hatred of the middle class towards the working class.
Entonces, cuando criticamos a Donald Trump y Bolsonaro, nosotros no podemos caer en la trampa de engajarnos en el odio de clase, en el odio de clase contra los trabajadores como personas de clase media. Well, I can't tell you the way out of this problem, but I think it needs to be named, and we need to think about it when we're tempted to use psychoanalysis in order to explain political processes. Bueno, no sé cómo lidiar con eso, pero es una tarea importante para nosotros de tomar cuidado con el discurso psicoanalítico utilizado para eso. Buenas tardes, Marcelo Real, de Uruguay. Comparto absolutamente que hacer un psicoanálisis de las personalidades políticas es peor aún que hacer un psicoanálisis de los artistas o de los personajes de una novela. Y me parece que más urgente que tratar de psicoanalizar a los líderes políticos es preguntarse en qué juego político y epistemológico está situado o estamos situados cuando hablamos de psicoanálisis. Es decir, creo que no conduce a nada seguir preguntándose si el psicoanálisis es una ciencia. Es una pregunta que hace décadas que se viene formulando, no hay una respuesta, y si tomamos algunas de las referencias que comentaban recién, como Foucault, preguntarse por el estatuto científico del psicoanálisis es de alguna manera seguir pensando que para tener cierta legitimidad como saber en la circulación de los saberes que funcionan actualmente en un contexto capitalista, hay que legitimarse en cuanto científico. Entonces, bajo esas dos palabras de política y epistemología, algo un poco más para mí concreto, que puede ser el poder y el saber. Entonces, Foucault señalaba, como otros, que hay saberes sometidos y saberes que someten. Podemos decir saberes dominantes, saberes dominados, saberes que podríamos llamar subversivos también. Es un poco como en la línea que planteaba Lacan. El psicoanálisis podría situarse como un saber subversivo en el sentido fuerte, no de revolucionario, de la vieja idea de revolución, como algo que él planteaba que volvía en definitiva al mismo lugar, sino como algo que caía, que hacía caer algo. Como lo planteaba Lacan, según mi lectura, es que justamente frente a toda una teoría del conocimiento o epistemología que plantea que el sujeto conoce algo, sabe algo de un objeto, lo que con Freud se marca es que no hay un sujeto que sepa eso.
la hipótesis del consciente viene a decir que hay un saber sin sujeto. Un sujeto, en todo caso, que es producido adyacente a ese saber. Entonces, en un momento donde, no sé exactamente, creo que en Brasil, pero los compañeros de Brasil, o en Reino Unido, el lugar de psicoanálisis en la universidad en el Río de la Plata está viviendo un descentramiento, mientras durante muchos años tuvo un lugar de discurso dominante, hegemónico, con un lugar fuerte en la universidad. Hoy en día eso no está pasando. Para muchos es vivido como algo horrible. Para mí y para otros es una oportunidad para justamente interrogarse qué función política y en la política del saber tiene el psicoanálisis. Si va a ser justamente un saber para adaptar, normalizar, controlar, vigilar a los niños, a las mujeres, a los homosexuales, a todos, o va a tener una función, como lo planteaba Lacan en los años 50, que ya no era la misma que había tenido en sus comienzos, escandalosa y subversiva. Y en eso creo que frente a el movimiento que se está produciendo en la universidad y en la ciencia, es esa una pregunta actual: ¿de qué lado del saber se sitúa el psicoanálisis? Bueno, buenas noches. Primero que nada, felicitar la organización de estas jornadas y en especial de estos aparatos de comentario, circulación de la palabra, que me parece que están buenísimos. Y yo hace tiempo lo venía diciendo para mí, ¿no? De que es un embole la jornada, los congresos donde son 30 minutos de trabajo leyendo, 30 minutos de trabajo leyendo, y así sucesivamente. Me parece que esto es una dinámica mucho más de eso, dinámica, valga la redundancia, y bueno, que sean muchas más de estas mesas. Sí, como dice Marcelo, hay una discusión que es vacía. La de si psicoanálisis es una ciencia o psicoanálisis no es una ciencia, que en realidad es una discusión que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero bueno, sobre eso no me interesa entrar, porque justamente cierra la posibilidad de abrir otros diálogos y encarar otros problemas que el psicoanálisis propone. Me voy a referir especialmente a Freud y a Lacan. Cuando en su versión del sujeto, Lacan, en la primera página, recomiendo la primera página de su versión del sujeto, ahí Lacan hace algunas referencias a la epistemología, también va a hacer algunas referencias hay referencias aisladas en la obra de Lacan, pero a lo largo de la obra de Lacan sobre la epistemología. La de la ciencia y la verdad y la de su versión del sujeto me parecen interesantes. Él va a hablar de que los filósofos se ocupan de eso, de lo cual todos estamos interesados. Que la ciencia, y esto es el primer pliegue interesante que hace Lacan, que establece Lacan, es que la ciencia va a ocuparse y va a saber sobre los hechos, pero no va a saber, el científico no va a saber sobre las consecuencias que ese saber puede tener. ¿Sí? El epistemólogo, dice Lacan, se va a ocupar de los métodos, de cómo el científico va a hacer para saber, pero que él no sabe. O sea, el epistemólogo va a ocuparse de eso que el científico, sabiendo, no sabe. Moraleja, de lo que se ocupa el psicoanálisis es del saber no sabido, de esa ambigüedad. ¿Sí? La epistemología como tal disciplina
filosofía que se ocupa de establecer una crítica extrínseca a la ciencia y de la cual el científico no tiene noticia, luego quizás si lo lee, pero es un comentario siempre crítico y extrínseco, ¿sí? No me parece a mí interesante para el campo del psicoanálisis. Ni siquiera me interesa la línea que en cierta forma sugiere, creo que después cae, pero que sugiere Lacan respecto a las cosas que el psicoanálisis podría enseñarle a la epistemología. Como el psicoanálisis podría enseñarle a la epistemología justamente por ocuparse de esa particular relación entre el saber sabido y no sabido, que la epistemología no cuenta con ella. A mí lo que me interesa de la política y la epistemología del psicoanálisis, siguiendo la pista de Freud, que es establecer una razón, ¿sí? Construir una razón, que no va a ser la razón de la ciencia, pero que no es sin la ciencia. Lo digo de otra forma. Es falso que el psicoanálisis sea una ciencia, es falso que el psicoanálisis no sea una ciencia. O sea, hay una tensión necesaria que se establece para que Lacan, principalmente Lacan, pueda construir la razón del inconsciente, para que Lacan pueda construir distintos aparatos, ficciones, construcciones, con las cuales poder dar cuenta, por ejemplo, de eso que él plantea como la estructura. La estructura, en el sentido de, lo dice en el seminario 20, si quieren saber de la estructura, estudien el principio de inercia. Estudien la inercia. Con la inercia de la matemática entienden lo que es la estructura. O sea, que hay distintas estructuras que Lacan es lo que va a intentar construir. ¿Para qué? Para acercar, en definitiva, los imposibles. Por eso es que jamás el psicoanálisis va a poder ser una ciencia, porque siempre va a intentar construir, y eso es lo que me parece a mí que intenta Lacan a lo largo de su larga obra, construir distintas letras con las cuales poder dar de esas dos grandes inercias que hacen al hablante y que tienen que ver con el habla y con la escritura. Esas dos inercias, el habla y la escritura, que se comportan diferente, que no es el duplicado de la otra, que van a tener un funcionamiento distinto y que Lacan intenta escribir, ¿sí? Entonces hay una escritura que va a apuntar a hacer Lacan, pero jamás para poderla establecer como una escritura verdadera, porque el orden de lo verdadero en psicoanálisis está perdido. No tenemos objeto, no tenemos sujeto, cagamos. Pero, de todos modos, con eso se puede intentar construir algo. Y que es en los términos de una razón que no es la razón científica empirista. Ahí es donde hay una ruptura absoluta con la ciencia. Pero que no deja de tener en cuenta a la ciencia. Bom, vou falar bem devagar, prometo. Bom, agradeço as falas dos colegas. De alguma maneira, eu compartilho um pouco dessa ideia da improdutividade do questionamento se a psicanálise é ou não uma ciência. Mas eu gostaria de colocar essa questão de uma maneira bastante específica e aproveitando a fala do Ian, no sentido de que a gente não precisa se perguntar se a psicanálise é ou não uma ciência para participar do debate científico. Isso é necessário somente se a gente está tendo como referencial epistemológico ou científico uma epistemologia normativa. Quer dizer, isso não é algo... acho que eu trago um pouco o que o Christian trouxe sobre o contexto quando Lacan faz essas afirmações. Isso era um debate datado. Hoje em dia, a filosofia da ciência passa longe disso. Quer dizer, a gente não precisa de uma epistemologia normativa para pensar o que é ou não é uma ciência.
a gente não precisa se adequar a um ideal de ciência empirista para entrar no debate científico, né? E que me parece que isso é extremamente importante, porque justamente o debate científico entendido dessa maneira, ele não é um debate sobre a produção do verdadeiro, né? Mas ele é justamente um campo de debate aberto, né? Algo que a Isabelle Stengers traz com muita clareza, o Bruno Latour, quer dizer, e nesse sentido eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas afirmações, quer dizer, bom, a psicanálise seguramente é uma clínica, uma ética, não é propriamente uma ciência, não quer dizer que ela não possa ocupar esse espaço, assim como, por mais que o Lacan nunca tenha de fato produzido, apresentado uma epistemologia psicanalítica, ele está o tempo inteiro pensando em epistemologia, ele está o tempo inteiro pensando nos limites dos conceitos, até onde podemos ir, a relação entre saber e verdade, quer dizer, isso atravessa a obra do Lacan em sua amplitude inteira, né? E acho que quando a gente traz isso para o debate atual, existe uma importância do debate, enfim, com outras disciplinas, e que acho que nesse sentido, quer dizer, epistemologias não normativas vão entender isso como fazer parte do debate científico, é justamente, né, sair um pouco dos nossos guetos e se colocar à disposição de ser interpelado e interpelar outros campos, né, como fazer parte do debate, né? E isso é algo que me parece que a psicanálise não pode se furtar, correndo o risco de, como o Ian falou, de ao fazer isso virar uma prática de classe. Eu digo isso pensando muito no que tem acontecido no Brasil, né? Quer dizer, bom, a psicanálise ela tem perdido espaço na universidade. Acho que no Brasil isso inclusive é discutível, mas o que a gente pode afirmar com certeza é que a psicanálise tem perdido espaço nos serviços públicos, né? E isso passa diretamente pelo fato de ocupar ou não ocupar esse espaço de debate, que muitas vezes se nomeia como científico e muitas vezes é colocado, sim, a partir, digamos, de um entendimento epistemológico com o qual nós não concordamos, mas que muitas vezes os psicanalistas assumem essa postura de simplesmente não participar. E com isso a psicanálise vai perdendo força, quer dizer, vai abrindo mão de participar de algo que me parece, bom, quando eu falo que ela está perdendo espaço em políticas públicas no Brasil, é espaço justamente onde as pessoas em vulnerabilidade social vão se tratar, onde pacientes psicóticos, pacientes muito graves, crianças com quadros muito difíceis vão se tratar. Quer dizer, a psicanálise tem uma história no Brasil de uma articulação com o movimento da luta antimanicomial, da antipsiquiatria, né? E é claro, quer dizer, eu acho que a psicanálise ela traz de um modo muito potente os limites da ciência nesse sentido, né? Quer dizer, justamente acho que é algo que a gente vem conversando hoje pela manhã, né? Quer dizer, bom, quando a gente está falando de ciência, a gente não está falando sobre a enunciação do verdadeiro, de uma verdade absoluta, de qualquer coisa do tipo, mas a gente está falando de saberes que são produzidos na clínica, né? E quer dizer, por mais que a psicanálise, né, o Lacan, o Guy Legouffet tem um texto em que ele coloca isso de uma maneira muito sucinta, que ele fala, olha, o Lacan propõe a verdade e o saber na psicanálise como duas coisas opostas. Muito bem. E que a psicanálise se ocupa da verdade. Muito bem. Isso não quer dizer que a psicanálise não produza saberes, né? Quer dizer, nós temos saberes, a grande questão é como que esse saber se relaciona ou não com a verdade, né? Quer dizer, qual que é o tipo de posicionamento que nós assumimos a partir disso, o que me parece, além do debate clínico, um debate profundamente epistemológico, inclusive. Mas eu acho que eu gostaria de deixar essa provocação um pouco na toada do Ian, quer dizer, bom, o quanto que quando nós nos furtamos a esse espaço, né, quer dizer, quando nós abrimos mão de discutir a ciência ou de nos colocar no debate científico, a gente não está se retirando, fazendo uma retirada de classe, de quem não precisa desse debate. Eu acredito que tem muita gente que precisa.
noches. Mi nombre es Miguel de Barbure. Bueno, yo también festejo un poco la forma esta de esta modalidad de intercambio, a pesar de que me cuesta mucho. No estoy acostumbrado, me resulta mucho más fácil leer y tener el PowerPoint que me orienta. Bueno, voy a tratar de transmitir algunas ideas que surgen de una tensión cuando uno pretende investigar en la universidad y investigar desde el psicoanálisis, y sobre todo en la interfaz que tiene que ver con aspectos vinculados con lo social y que tiene que ver con el psicoanálisis extramuros, o sea, el psicoanálisis que escapa un poco a lo que se produce en el consultorio. Empezando por diferenciar entre lo que es un analista con su supuesto saber, que es el motor de la práctica psicoanalítica, que es el analista que produce efectos, de alguna forma, y del investigador con el saber expuesto, que es un conocimiento orientado a la transmisión cuando teoriza dichos efectos, ¿no? O sea, esa tensión puesta en juego. Y también, ¿cuáles son las motivaciones de la investigación en psicoanálisis? En las instituciones psicoanalíticas quizás surgieron como una necesidad de demostrar la eficacia del psicoanálisis, ¿no? Y de validar hacia el exterior su praxis en relación a otras psicoterapias. Y allí yo lo que veo es un poco que se han colado con concepciones de ciencia y de modelos de investigación importadas sin cuestionar desde las ciencias sociales o desde la medicina. Y en el ámbito académico, también surge, tanto en el ámbito académico como quizás también en las instituciones psicoanalíticas, la diferencia entre cuando se habla del objeto de investigación entre conceptuales y empíricas, ¿no? Como si eso se pudiera separar, como si fuera posible diferenciar lo conceptual de lo empírico como si fuera también la expresión fáctica de la clínica. Y aquí, es esto como poder pensar que la realidad es algo a interpretar y que necesita de interpretando, ¿no? de una construcción, y que pensar que se puede separar lo empírico de lo conceptual es un pensamiento dicotómico, ¿no? Occidental, donde parece que el mundo es externo e independiente de los sujetos que forman parte de él. Bueno, y en esto también, de alguna forma, también es cuestionar cierto posicionamiento fuerte que anda por ahí sobre plantear que el psicoanálisis está dentro del contexto del descubrimiento, ¿no? Y que hay que llevarlo al contexto de justificación, ¿no? Entonces, para llegar al contexto de justificación se recurre justamente a validaciones externas, a lo que tiene que ver con las propias herramientas psicoanalíticas, ¿no? Que son los test, los cuestionarios, etc. Bueno, está, más o menos. Bueno, yo creo que ahora abrimos para lo público. So, por favor. Não, trocamos. Muito obrigado. Asumo que la dinámica va en español. También voy a hablar chupacá, porque así todos podemos comunicarnos medianamente bien. Mi nombre es Washington Morales, no trabajo aquí en arquitectura, trabajo trabajo en arquitectura, no aquí en psicología. Acabo de venir de ahí, por eso estoy un poco tarde, disculpas. También estimo mucho la dinámica, estimo bastante esta dinámica de comunicación, y para hacerle honores, digamos, y en algún sentido no presentar mis propios planteos, que seguramente se terminen colando de todos modos, me gustaría, de repente, ya haciendo ese paso, abrir, digamos, algunas preguntas. Tal vez empezando por la última
intervención dejo planteada una pregunta que creo involucra de manera directa las consecuencias que tiene hacer una distinción entre una ciencia o una perspectiva o comprensión del mundo que se pretende estrictamente conceptual y otra que se pretende empírica estrictamente. Yo concuerdo con vos que eso es una distinción altamente problemática, y una de sus consecuencias que creo que nos exige tal vez abandonarlas por otras que nos lleven a otros términos. Si estrictamente se distingue algo de alguna ciencia empírica, usualmente eso ha sido distintas formas de matemática. Un trazado posible para hacer eso sería la determinación de la temporalidad en uno y otro caso. En tanto, en lo que usualmente se ha entendido ciencias empíricas, lo que hay es proyecciones, previsiones, que en la matemática estrictamente no encontraríamos, sino que encontraríamos no la previsión de un estado de cosas futuro, sino, y usualmente en cierta matemática, axiomática, cierta relación entre una cierta serie de principios y sus consecuencias que se desarrollan en teoremas, digamos. ¿Por qué es interesante esto? Porque si bien esa distinción entre conceptual y empírico tal vez no pueda ser informativa sobre ninguna, esta otra sí pueda entender en algún sentido la riqueza del psicoanálisis en sus distintas formas para entender determinados comportamientos humanos individuales y colectivos. Hay una intervención en el desarrollo de distintas estructuras, es inherente al psicoanálisis, como creo a casi cualquier psicología, la temporalidad, y en ese sentido al desarrollo de ciertas estructuras. Una segunda y última cosa, para no hablar demasiado, digamos, creo que atraviesa en algún sentido, casi todas las intervenciones, que es cuando la herramienta psicoanálisis en sus distintas versiones, en sus distintos productores tradicionales, no clásicos, clásicos, intentan dar un paso hacia nuestras realidades sociales y políticas. Y creo intentar de alguna manera problematizar las intervenciones haciendo una pregunta todas a la vez. Si es que nuestra énfasis no está puesto en el empleo de distintas formas de psicoanálisis para entender rápidamente, de un modo usualmente muy ensayístico, estas realidades que nos constituyen, cuando uno ya desde un primer momento, y creo que también formó parte de las intervenciones de cada uno, puede ir con ellas, con esas herramientas que el psicoanálisis da, a pensar de eso, de un modo ensayístico, de un modo un poco más libre de ciertos rigores epistémicos, esas realidades que nos constituyen y nos orientan, nos dirigen, nos producen, con las cuales entramos en tensión, etc. ¿Cómo pensar también el orden de lo político en la propia práctica clínica? Con eso lo que quiero decir es, cuando uno usualmente suele agarrar el psicoanálisis como herramienta de análisis social en un libro, puede llegar a tener la impresión de que el pasaje es muy rápido desde los instrumentos del psicoanálisis al orden de lo social, sin que muchas veces medie con ello una cierta perspectiva que sea vinculante o gozne o enlace entre lo psicoanalítico y lo social. O si se quiere, entre el orden de lo clínico, y el orden de lo social. Con esto no estoy diciendo que el psicoanálisis no tenga esas, o no sugiera ya esas herramientas. Eso me parece que es un paso que hay que dar, precisamente, no tal vez para entrar en la discusión sobre el psicoanálisis es o no una ciencia, sino en pensar cuáles son los principios de rigor, de aplicabilidad que nosotros estamos dispuestos a aceptar y no estamos dispuestos a aceptar cuando el psicoanálisis es o puede llegar a ser una herramienta de análisis social. Creo que muchas veces nuestro pasaje es muy rápido. Creo que es un poco rápido. Es una metáfora que supone, digamos, cierta dinámica y velocidad, pero con eso lo que quiero decir es una metáfora que creo que hay que leer en principio como
pedido de cuáles son nuestras condiciones epistémicas para hacer ese pasaje de aquello para lo cual a veces se hace demasiado énfasis, que es el psicoanálisis como herramienta de clínica, al psicoanálisis como herramienta de análisis social. Creo que en alguna medida hicimos mucho énfasis en una cosa y por ahí no en otra. Entonces, abro para los compañeros de la mesa y el resto también esas preguntas. Bueno, me alegro también. Mi nombre es Denise de Fey, soy de Uruguay, y me alegro también de que tengamos esta oportunidad de intercambiar. Yo quisiera tomar lo último que tú dijiste del psicoanálisis en el campo social y lo que dijo el compañero de Brasil de cómo el psicoanálisis se ha ido alejando de las políticas sociales y del trabajo con las poblaciones vulnerables. Yo hace 40 años que me recibí, en mis primeros 20 años estuve básicamente influenciada por el psicoanálisis y trabajando en clínica, y en los últimos 20 he estado trabajando fundamentalmente en instituciones sociales y programas sociales en casi todos. Y mi gran trabajo y mi gran esfuerzo en esta etapa de mi vida es hacer el puente entre el psicoanálisis y la clínica social, no la investigación social solamente, y no perder esa dimensión de la riqueza y la profundidad que aportó el psicoanálisis desde Europa, pero no perder el criterio de colonización, porque el psicoanálisis es un producto de una época y de un lugar, y yo creo que los latinoamericanos, como los africanos, como los asiáticos, tenemos la obligación de crear nuestra propia conceptualización, nuestra propia clínica, nuestra propia metodología, que no sea solo una adaptación, que se enriquezca, pero si no, de alguna manera, nuestro don que tenemos enorme en Latinoamérica de creatividad se pierde en buscar cómo adaptar lo que otros han hecho en otro momento y en otro lugar. Latinoamérica, Uruguay en especial, todos los consultores internacionales lo consideran el primer país del mundo en intervenciones psicosociales. Europa dice, ustedes son primer mundo en intervenciones psicosociales. Nosotros somos tercer mundo, no sé si Ian estará de acuerdo. Pero lo que es muy importante es que la psicología comunitaria ha tenido un desarrollo pleno. Nuestro gran desafío es enriquecer la psicología comunitaria con la profundidad de la comprensión de mecanismos arcaicos y de funcionamientos en el límite del trauma temprano y de la deprivación traumatizante, que el psicoanálisis sigue siendo la disciplina que mejor ha explicado, pero que nos faltan las herramientas para que ese conocimiento se traduzca en ayuda. Quería comentar un poco la situación de la psicoanálisis en relación a la ciencia. Lembrando lo que habíamos dicho hoy por la mañana, que la cuestión con la ciencia es una cuestión que depende de las oposiciones, de las circunstancias, del contexto en que se pregunta qué es ciencia, qué es anticiencia. O sea, usted puede oponer ciencia a magia, puede oponer ciencia a religión, puede oponer ciencia a metafísica, puede oponer ciencia a sofística. Hay contextos claros que son contextos políticos en que se coloca la cuestión de ciencia. Por ejemplo, cuando en Brasil contemporáneo se propone un proyecto de tratar a los adictos con Jesús Cristo en las comunidades terapéuticas, en nombre de Jesús nosotros salvamos los adictos. Y cuando se dice, ya que la ciencia no cubre esto, vamos nosotros a cubrirlo de esta manera. En este contexto es decisivo que nosotros digamos, estamos con la ciencia. Cuando 7% de la población de Brasil acredita que la Tierra es plana, yo estoy con ciencia. No hay duda ninguna que en una oposición de ese tipo es absolutamente necesario, dice, estamos con la ciencia. Como cuando Freud tiene su hija aprisionada por la Gestapo, él que jamás se posicionó como judío o sin relación al psicoanálisis, es un saber laico,
Él pasa a hacer conferencias diciendo yo soy judío, porque es el contexto que tenemos que abordar o qué es ciencia o no ciencia. Segundo punto, ¿por qué tenemos esa cuestión con la ciencia? No es porque queremos más autoridad para imporla a quien quiera que sea. Es porque tenemos una decisión que dice respecto a la definición de lo que viene a ser política. Política quiere decir ocupación de espacio público. Hay política cuando hay espacio público y cuando hay modalidades concurrentes, conflictuosas de ocupación del espacio público. Y los debates públicos que Paulo lembró es antes de ser el debate de la ciencia, el debate de la razón, pelo menos la configuración que tenemos clásica, lo que es política na modernidad, ocupación del espacio público pelo uso mayor emancipado de la razón. Es claro que la psicoanálisis puede participar de ese espacio pela arte, puede participar de la ciencia, puede participar de las instituciones psicoanalíticas que se posicionan delante, por ejemplo, de una situación de pérdida de democracia, de reducción de la democracia. Se puede posicionar así, pero que teniendo en mente que de alguna manera tenemos que nos justificar en el espacio público. ¿Qué es la actitud suicidaria, misionaria de la psicoanálisis hasta acá? Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con el espacio público. El espacio público que otros lo ocupen, porque yo estoy en mi espacio privado. La psicoanálisis emerge en el espacio privado, la vida íntima, la vida de los pacientes, es eso que tenemos que hacer. Voltemos todo para el espacio privado, porque el espacio público no tiene que ver con psicoanálisis. Y eso derroga la experiencia de Ferenczi en la salud pública, eso derroga la clínica pública de psicoanálisis en Berlín, eso derroga cualquier voz de la psicoanálisis que tiene que ver con salud pública. Eso es una política que quiero creer no es la más democrática, no es la más convergente con la historia del psicoanálisis, es una política que concurre para entregar el espacio público a aquellos que están diciendo la tierra es plana y que están ocupando con intereses privados. Y nosotros justamente diciendo, vamos a abstener porque así dejamos a los otros que están en intereses privados ocupar el espacio público. Y nosotros batiendo palmas. Eso no puede. Eso convoca la cuestión teórica mejor, que es cuál es el interés de la psicoanálisis en el espacio público. No quiere decir vamos a ocuparla porque nuestras instituciones tendrán beneficios de Estado. Es política pequeña. La cuestión es que nosotros estamos haciendo en el espacio público. Y quiero creer que nuestra ocupación tiene un horizonte que es mantener la crítica, mantener el espacio público como público, laico, mantener el debate de la razón como está en la contracapa de escritos. Este libro quiere decir una publicación quiere decir espacio público, se inscribe en los debates de la razón. Nosotros tenemos una implicación, nosotros tenemos una fidelidad con el debate de la razón. Llame eso ciencia, filosofía, arte, como quiera, pero que no podemos nos contentar en demitirnos del espacio público. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué? Sanción para qué? Antipolítica. No me parece que sea la cuestión de vincular o subordinar psicoanálisis a proyectos específicos, pero que de colocarnos a esa cuestión. ¿Cuál sería el interés psicoanalítico de facto en el espacio público? Para além de nuestra sobrevivencia en las instituciones, en la universidad, eso es muy pequeño. No me parece que sea un acaso que Lacan ha escogido para designar históricamente la posición de la ética del psicoanálisis Antígona.
¿Qué hace Antígona? Él participa del espacio público. ¿O no estoy loco? O era una trama familiar. No tiene que ver con el gobierno de Creonte, Tebas y la confrontación del poder. No sé. Puede ser que sea algo, probablemente. Concuerdo, sí, que la política es el espacio público, pero hay distintas maneras de ocupar el espacio público y no solo esta de levantar una bandera, no solo esa. Parece que hay también distintas formas de abordar el espacio público cuando uno se refiere, por ejemplo, a lo que dijo Freud y a lo que dice Lacan. De hecho, yo lo planteaba hoy, intentaba plantearlo, hay grupos, y los grupos tienen su forma de ocupar el espacio público. Y en relación a eso quería comentar una anécdota, porque yo hace mucho tiempo que no venía a la universidad. Hace 2 o 3 semanas estuve en una actividad de investigar con el psicoanálisis. Y ahí me encontré con un gran mamarracho. 3 señoras de la AUPSB, que es Asociación Uruguaya de Configuraciones Vinculares, presentaron una forma de psicoanálisis, psicoterapia, que tampoco estaba muy claro cómo era el asunto, de parejas. Y utilizaban como criterio el CI-10 o el DSM-4 para criterios de validación de su trabajo psicoanalítico. Esa es una forma también de hacer política y de estar en el espacio público. Creo que, digamos, cuando hablamos de psicoanálisis, lamentablemente siempre caemos en decir el psicoanálisis. No existe el psicoanálisis. Yo lo planteaba hoy e insisto en eso. Hay distintos grupos, distintas formas de concebir el psicoanálisis. Una es, por ejemplo, esta, psicopatologizar utilizando el DSM-4 y el DSM-5. ¿De qué estamos hablando? Eso hay que debatirlo, por cierto. Pero no vamos a salir con un cartel abajo del DSM-4 y el DSM-5. Yo no creo que sea así. Hay un punto de debate ahí con la psiquiatría, con la medicina, que hay que sostenerlo, por cierto. ¿Sí? Y sí, yo concuerdo. Política es ocupar espacios públicos, publicaciones, debates, distintas formas. Sí, yo suscribo lo que plantea José. Me parece que también hay un riesgo muchas veces en el campo del psicoanálisis, y esto sucede, que es la política del pastoreo y de la demagogia, ¿no? Como lo hay en la política, también lo hay en psicoanálisis. Entonces me parece que hay, por supuesto que hay lugares de lo público donde los psicoanalistas tenemos cosas que hacer, en un hospital, en una universidad, en el trabajo privado que se hace con un analizante, que puede pasar a hablar en lo público luego, que quizás no podía antes, ¿sí? Entonces me parece que me gusta cómo lo planteas y con la euforia que lo planteas, pero sí, creo que también hay que habilitar, pensar distintas salidas para el psicoanálisis. Es claro que hay movimientos psicoanalíticos que son un delirio, son delirantes y salen a lo público, intentan ocupar los hospitales, las universidades, intentan captar muchos adeptos, mucha clientela. Eso también es más de lo mismo. Entonces hay que tratar de razonar y ubicar bien cómo es que se va a hacer en lo público, ¿no? Oi, boa tarde. Queria propor lugar importante que a gente pense como lugar para a psicanálise no espaço público, que é o debate sobre a implementação das políticas públicas, né? Entre as quais se incluem as políticas de saúde, mas não só. Me parece que ocupar esse espaço é absolutamente fundamental e nos traz de volta a questão que a gente debatia de manhã. Porque me parece que, não sei como isso funciona aqui no Uruguai, mas no Brasil muito especificamente, entrar no campo, talvez eu possa falar assim, até o ano passado,
entrar no campo desse debate incluía um debate também no interior da ciência, para que a gente pudesse qualificar isso que a gente transforma e também isso que a gente entende como experiência de sofrimento, como algo que precisa ter lugar na qualificação de políticas que deem lugar para a diversidade da experiência humana. Quer dizer, acho que a gente participa disso dessa maneira. De um outro tempo para cá, me parece que sequer a disposição epidemiológica fica respeitada, né? Porque o interesse do mercado avança sobre isso também, no sentido de que políticas públicas sempre foram instituídas a partir de saúde, né? Sempre foram instituídas a partir da experiência epidemiológica, de por que a gente vai oferecer um tratamento e não outro, porque a gente vai atender uma população e não outra, mas nem isso mais está em questão, porque o que está em questão é o interesse privado. Então, me parece que na condição de psicanalistas, muito especificamente, que a gente possa defender e participar do debate pela manutenção do interesse público na instituição do espaço público, quer dizer, que seja esse o nosso exercício, é uma experiência bastante fundamental. Acho que eu vou parar por aqui. Eu tenho uma curiosidade, talvez mais pontual. Eu queria saber o que vocês da mesa pensam sobre a articulação entre epistemologia e raça. Raça. E localidade também inspirado no seu comentário sobre o aspecto regional, sul-americano, por exemplo. Então, sei. No, antes de, yo no respondería esa pregunta, pero quería hacer un comentario brevísimo sobre esta discusión que se dio entre psicoanálisis y ciencia, si vale la pena o no. Yo estaría de acuerdo, porque la discusión parece estar bastante saldada en la propia obra de Lacan, en cuanto a que el psicoanálisis no es una ciencia, ¿tá? Pero con lo que no estoy de acuerdo es con cerrar demasiado abruptamente toda reflexión teórica, intelectual, profunda, rigurosa, epistemológicamente justificada entre psicoanálisis y ciencia. Muy de acuerdo con lo que dice Dunker en cuanto al aspecto más político de esta relación, pero esta relación ayuda, es necesaria para legitimar, justificar, díganle como quieran, pero darle un lugar, establecer qué tipo de relación tiene el psicoanálisis dentro de los saberes modernos, dentro de la estructura de la ciencia moderna, como Lacan en la ciencia de la verdad procuró, intentó determinar, es algo que se tiene que tener bastante claro, o buscar tenerlo en claro, para pensar, tener en claro cuál es el lugar del psicoanálisis en los saberes modernos justamente, y en la sede social productora, como dice Jean-Claude Milner, la sede social productora de conocimiento que es en el mundo moderno, que es la universidad. Así que en ese sentido, de todos modos, la pregunta y las relaciones epistemológicas, las consecuencias, tienen que indagarse y sostenerse. Nada más. Eu queria pensar junto com o Christian, a Ilana e o Paulo sobre a questão das políticas públicas e a política, né? Quando a gente avança para esse espaço público, que é o espaço político, eu acho que é muito importante a gente também se cercar de um diálogo interdisciplinar, porque a gente não dá conta de tudo. A gente precisa abrir um diálogo franco com a sociologia, com a ciência política, com a antropologia. Por que esse diálogo é importante? Para a gente não ser pego na ingenuidade, né? A ingenuidade política, né? Você é corroído por um sistema que já está aí estabelecido. E eu acho que essas outras ciências, além de valorizar isso tudo que vocês falaram, elas nos lançam, né, para pensar, por exemplo, o que é o Estado latino-americano. Né? Que Estado é esse que nós colocamos, né, no Brasil, por exemplo? Que democracia é essa que nós estabelecemos ao longo da nossa história, que a gente nunca teve ruptura, a gente fez acordos, né? E a gente vai levando isso e naturalizando
a ponto de que a gente não tenha uma sustentação democrática. Eu estava conversando aqui com o livreiro, aqui na frente, né, e eu estava falando assim, o Brasil, né, a gente não teve ruptura, e a cada dia que passa, né, esse Estado, que nós demoramos 400 e poucos anos para construir direitos e políticas públicas, que em 6 meses a maior parte já está destruída. Que Estado é esse? Então essa é uma pergunta política que nós temos que nos fazer. E aí eu queria pensar um pouco com o Louis Althusser, né? Senão a gente está aparelhando o Estado, né? Fortalecendo os aparatos ideológicos e repressores do próprio Estado. Então, por isso a importância do pensamento político, porque ele avança justamente na estrutura desse Estado. E aí eu acho que as outras ciências mais experientes, né, nesse afã aí, nesse lado, nessa discussão, eles nos ajudam a pensar assim, como também subverter esse Estado, que é uma função, né, epistemológica do próprio pensamento psicanalítico. A gente também não tem que coadunar com esse Estado, a gente tem que subverter a lógica também desse Estado, para fazer esse Estado uma outra cadeia significante que não essa. E aí eu concordo com os colegas que para isso a gente precisa entrar nesse espaço político, que é um espaço de disputa. Não tem como estar nesse espaço se você não está disputando. Disputando, como o Christian falou, com a comunidade evangélica, né, a bancada evangélica. O que eles querem na Câmara e no Senado? Eles querem a parte da saúde mental para eles e dos adictos, né? Eles querem para eles, como a bancada da bala quer liberar a arma, né? Os evangélicos querem a fatia da saúde mental para eles. Se a gente não entra nesse campo de disputa como eles entraram, só que a gente não pode entrar para fazer o mesmo jogo. A gente tem que entrar, de alguma forma, subverter essa estrutura, senão a gente é engolido por essa mesma estrutura, né? Que a gente tem discutido politicamente, que foi a ingenuidade que o Partido dos Trabalhadores caiu em relação ao próprio Estado. O Estado que eles apoiaram, a polícia que eles criaram, o judiciário que eles criaram, foi esse povo, né, que os destituiu legalmente, né? Então é muito importante que também a gente, quando se aproxima desse espaço, né, se aproxime munido da interdisciplinaridade, do diálogo, né, da ciência, para que a gente possa justamente tocar. E eu acho, né, como os colegas aqui falaram, a gente não precisa, quando a gente se aproxima desse espaço, a gente não abandona o pensamento clínico, né? Você vai concordar com o teu paciente? Não, você vai justamente fazer questões, lançar enigmas, desconstruir esse discurso, né? Que esse é o lugar da psicanálise. Se a gente for pensar, né, o discurso do psicanalista no seminário 17, o que é esse discurso? Né? Esse discurso é justamente que vai fazer ato. E o ato, por que é discurso? Né? Discurso da psicanálise? Porque está no laço social, né? Não se restringe unicamente ao dispositivo clínico, sim, prioritariamente, mas tem uma possibilidade para a gente avançar e pensar como que isso a gente pode operar esse discurso na subversão. Que eu acho que essa é uma questão importante, que não retira do psicanalista o seu lugar, que é o lugar da clínica de subversão do discurso, né? E eu acho que aí é a importância da gente pensar uma postura que é, de fato, literalmente subversiva. Não abrindo mão daquilo que é nosso dispositivo no avanço e na disputa desse espaço público. Vamos deixar pessoas que não falaram falar. A gente tem mais uns 10 minutos de debate, então acho que Pedro, aí você e mais alguém, e a gente encerra. Tá? Meu nome é Pedro, fico feliz com a discussão de políticas públicas e fico com a questão se o psicanalista, quando discute políticas públicas, discute apenas políticas públicas em saúde mental. Porque a pessoa que, por exemplo, é removida de sua casa por Belo Monte e vai para o serviço público de saúde com hipertensão, com problema de coração, e não leva em conta a violência política que ela sofreu,
só dão a ela um remédio para hipertensão. O jovem negro que é preso, no Brasil, ele faz o que chamamos de medida socioeducativa, com assistente social, etc. E muitas vezes o assistente social pode chegar para ele e falar assim: você precisa arrumar um emprego, mas pô, com esse cabelo não vão te contratar. Você não quer cortar o cabelo? Na educação, o jovem que está na escola pública, ele aprende mais da história europeia do que da brasileira, ou não sei como é aqui no Uruguai. E tudo isso causa adoecimento e sofrimento psíquico. Como fica o psicanalista também quanto a esse debate? E eu queria reforçar a pergunta do Pedro também, que eu acho que entra nisso, que é que epistemologia estamos falando se somos países colonizados, né? Como entra essa questão e a raça aí no meio também. Yo creo que nosotros en esta discusión sobre el psicoanálisis y la sociedad, no todos, pero la enorme mayoría de los que trabajan en psicoanálisis se han formado en la universidad, tienen un título oficial. Los psicólogos tenemos un título oficial, somos profesionales de la salud. Nos debemos a ciertas normas sanitarias y nos debemos a la Convención de Derechos Humanos. Y eso creo que es un límite absoluto, que si uno en nombre de la neutralidad, por ejemplo, escucha situaciones de abuso, de violación, de maltrato y permanece neutral. El dilema hoy es la neutralidad en algunas situaciones, no es complicidad. Y por otro lado, lo último que quería decir es que yo creo que cuando nos olvidamos de que queremos creer y nos manejamos con nuestros pacientes como si no existiera el mundo externo, solo la historia se juega dentro nuestro, en nuestra historia y en nuestra familia, creo que es un engaño que nos hacemos a nosotros mismos en la ilusión de querer creer que somos los únicos dueños de nuestro destino y que nosotros mismos no estamos a su vez, al igual que el paciente, determinados por fuerzas sociopolíticas que, por ejemplo, nos pueden echar de la universidad en una dictadura, o nos pueden dejar sin trabajo, o nos pueden llevar preso y torturar, como ha pasado con colegas psicoanalistas uruguayos, por tener pacientes guerrilleros. Entonces, quisiera rememorar una frase que se dice en inglés, que es boiling frog. Boiling frog se refiere a las personas que dicen, no, yo con la política no tengo nada que ver, eso no es nada que ver conmigo. Y la frase, la imagen se refiere a que si uno tira un sapo al agua hirviendo, el sapo salta y se escapa. Pero si uno lo pone en agua tibiecita, se va durmiendo y el agua la va poniendo cada vez más caliente y al final hace una sopa de sapo. Y el sapo se quedó muy contento. Creo que a lo largo del debate manejamos una idea de ciencia demasiado unificante, porque es cierto que no hay un psicoanálisis, pero tampoco hay una ciencia. Retomo la pregunta del compañero sobre la relación de psicoanálisis y raza. Creo que es algo ajeno al psicoanálisis. El término raza, en tanto, es una creación del discurso científico. Y entonces, en ese sentido, es que me parece que la interrogación sobre el lugar en el discurso científico del psicoanálisis es necesario. Porque hasta el momento no conozco ningún psicoanálisis que, reafirmándose en el discurso científico, no haya reproducido un discurso de amo. Ese es el punto. Porque obviamente en el discurso de la ciencia hay saberes también que han sido desechados, sometidos, científicos perseguidos, pero porque han planteado algo que de alguna manera cuestionaba algo de la producción del saber científico. Entonces, en ese sentido, me parece que raza, no así racismo. El racismo no es ajeno al psicoanálisis. Lacan habla mucho de racismo.
de la segregación y del racismo en particular. Y hoy en día hay toda una línea de producción teórica escrita sobre las guerras de raza que no es ajena, me parece, tampoco al psicoanálisis. Ahora, a la hora de ocupar ese espacio público, me parece que uno podría discriminar entre aquellos que lo ocupan parándose en un saber científico que funciona dentro de las instituciones del Estado, el lugar de psicoanalista de las políticas públicas, o también otra forma de ocupación del espacio público que no viene por el lado de los aparatos de Estado, sino por ciertas revueltas, ciertos grupos, movimientos. Deleuze y Guattari lo llaman máquinas de guerra, y que como psicoanalistas desatender esos saberes, aun siendo los más locos, aunque digan que la Tierra es plana, de alguna manera, más allá de si es plana o es redonda o es de no sé qué forma, hay que escuchar que hay un grupo que está cuestionando los modos de producción de la ciencia. Y hay muchos que son muy cuestionables, otros que no. No es deshacerse de la ciencia, pero estar atento a justamente todos esos grupos que se insertan en determinadas luchas en el espacio público y cómo el psicoanálisis se para con relación a esos grupos sometidos o subversivos. Esa es una pregunta para mí. Bueno, estamos na hora de encerramento, mas eu, como coordenadora da mesa, gostaria de reforçar, eu acho que essa provocação do Pedro e do Pedro sobre as epistemologias que a gente lê, que a gente trabalha e que foi uma mesa, né, olha os vícios de congresso, um ciclo de debates. Eu acho que a gente teve um ciclo de debates bem clássico aqui, pensando muito nas epistemologias europeias, né, e a forma como a gente trabalha com elas, por mais que elas sejam subversivas e muito importantes para a gente trabalhou e viu autores aqui críticos, né, de uma tradição, de uma teoria crítica, mas eu acho que é fundamental que essa provocação e essa angustiazinha que às vezes paira quando essas provocações aparecem se mantenham para que a gente, de fato, pense em outras epistemologias, né, e comece a trabalhar num lugar em que os paradigmas científicos eles não sejam universais, mas eles possam ter valores comuns, né, muito diferente do que a gente discutir se há universal ou não, mas quais valores comuns a psicanálise poderia acompanhar. E bora pro intervalo.